Los archivos que nadie quería abrir llevaban sellados desde 1897. Y cuando finalmente alguien tuvo el valor de hacerlo, lo que encontró dentro no encajaba con ninguna versión de la historia que nos habían enseñado en las escuelas, en las universidades, ni en los museos más respetados del mundo occidental. Eso fue lo que empezó todo. Una caja de madera de roble oscuro, con herrajes de latón oxidado color verde botella, guardada en el sótano del Archivo Municipal de Lyon, Francia, bajo una etiqueta manuscrita que decía simplemente «Ne pas ouvrir, ordre de la préfecture». No abrir, por orden de la prefectura. Nadie la había tocado en 126 años. Y dentro, entre papeles amarillentos y planos doblados con la precisión obsesiva de alguien que sabía que esos documentos sobrevivirían más tiempo que él mismo, había algo que hacía tambalear una de las preguntas más incómodas que la historia del siglo XIX nos ha legado. ¿Por qué los cementerios de esa época eran tan enormes, tan desproporcionadamente gigantescos, tan radicalmente sobredimensionados para las poblaciones que se suponía que debían contener? Esa pregunta que parece trivial, que parece casi absurda cuando se formula en voz alta, es en realidad una de las grietas más profundas en el muro de la historia oficial. Y cuando empiezas a tirar de ese hilo, el muro entero comienza a desmoronarse con una lentitud aterradora. Hay que entender primero cómo era el mundo en la primera mitad del siglo XIX, porque sin ese contexto, sin esa inmersión total en la atmósfera de la época, es imposible comprender la magnitud de la anomalía. Europa en 1820, 1830, 1840 es un continente que se está reinventando a sí mismo con una velocidad que sus propios habitantes apenas pueden procesar. Las ciudades huelen a carbón y a caballos, a barro y a pan recién horneado mezclado con el hedor dulzón de los desagües abiertos que corren por el centro de las calles empedradas. Los adoquines, irregulares y brillantes cuando llueve, retumban bajo las ruedas de hierro de los carruajes que transportan a los burgueses de un extremo al otro de ciudades que están creciendo como nunca antes en la historia de la humanidad. Londres tiene ya más de 1 millón de habitantes en 1800 en punto, y para 1850 habrá superado los 2,5 millones. París ronda el millón en ese mismo año de 1850. Berlín, que en 1800 era apenas una ciudad mediana de unos 170.000 almas, crece sin parar, tragando aldeas y prados en su periferia cada década. Nueva York pasa de 60.000 habitantes a mediados del siglo a más de 800.000 en 1870. Son números que hoy nos parecen modestos, pero que en aquella época representaban algo sin precedentes. La concentración masiva de seres humanos en espacios urbanos que las infraestructuras existentes simplemente no estaban preparadas para sostener. Y sin embargo, en medio de ese caos organizado, en medio de esa fiebre constructiva que levanta fábricas textiles, estaciones de ferrocarril, puentes de hierro forjado y grandes avenidas, los arquitectos y los planificadores urbanos de aquella época emprenden la construcción de cementerios de una escala que desafía cualquier lógica demográfica. El Père Lachaise de París, inaugurado en 1804, ocupa 43 hectáreas en su apertura y se amplía repetidamente hasta alcanzar las 44 hectáreas actuales. Pero lo que importa no es el número final, sino el tamaño inicial, la apuesta original, la visión de futuro que supone reservar esa cantidad de tierra en una ciudad que está desesperadamente necesitada de espacio. El cementerio de Highgate, en Londres, abierto en 1839, se extiende sobre 17 hectáreas de colinas boscosas al norte de la ciudad, con avenidas de cipreses, catacumbas excavadas en la roca, arcos de piedra gótica y mausoleos que rivalizan en ambición arquitectónica con los mejores edificios de la ciudad misma. El Greenwood Cemetery de Brooklyn, inaugurado en 1838, tiene 561 hectáreas. 561 hectáreas. Para poner eso en perspectiva, estamos hablando de un espacio mayor que el Central Park de Manhattan, construido décadas más tarde con el propósito explícito de proporcionar espacio verde a una metrópolis de millones de personas. Y Greenwood se construye para una ciudad de Brooklyn que en 1838 tiene apenas unos 15.000 habitantes. ¿Para cuántos muertos estaban planeando? ¿Cuántas generaciones de fallecidos habían calculado que necesitarían sepultura en ese lugar? Y no es solo Greenwood. El Oak Woods Cemetery de Chicago, abierto en 1853, tiene 178 hectáreas. El Cypress Hills Cemetery, también en el área de Nueva York, abierto en 1848, tiene más de 160 hectáreas. El Cave Hill Cemetery de Louisville, Kentucky, inaugurado en 1848,
66 hectáreas. El Allegheny Cemetery de Pittsburgh, fundado en 1844, 185 hectáreas. El Laurel Hill Cemetery de Filadelfia, inaugurado en 1836, 74 hectáreas para una ciudad que en ese momento tiene apenas unos 250.000 habitantes. En Europa, el Cimitero Monumentale di Milano, en Italia, abierto en 1866, ocupa 250.000 metros cuadrados y su estructura central, el Famedio, es un edificio de mármol y granito de una majestuosidad que habría honrado a un foro imperial romano. El cementerio de Staglieno, en Génova, inaugurado en 1851, 30 hectáreas de esculturas en mármol de Carrara de tal calidad técnica que artistas de todo el mundo viajaban específicamente para estudiarla. Oscar Wilde escribió sobre Staglieno. Mark Twain lo visitó. Guy de Maupassant lo describió. No estamos hablando de terrenos de enterramiento funcionales y austeros. Estamos hablando de monumentos, de ciudades paralelas construidas para los muertos, de infraestructuras diseñadas con una escala que solo tiene sentido si quien las planificó esperaba albergar a una cantidad de cadáveres que no coincide con ningún registro demográfico que tengamos. Los documentos que se encontraron en aquella caja de roble en Lyon en el año 2023 incluían, entre otras cosas, un conjunto de memorándums internos de la prefectura del Ródano, datados entre 1842 y 1851. Estaban escritos en un francés burocrático de la época, con esa caligrafía angular y apretada que los funcionarios del siglo XIX cultivaban como marca de su clase, y que hoy requiere cierta práctica para descifrar. Uno de esos memorándums, fechado en septiembre de 1844, discutía la ampliación del cementerio de la Guillotière, uno de los principales de Lyon, y contenía una frase que los investigadores que la leyeron tuvieron que releer varias veces para asegurarse de haberla entendido correctamente. La frase decía, en traducción aproximada: dados los registros de mortalidad extraordinaria de los años precedentes que la dirección conoce pero que no han sido publicados para evitar perturbaciones al orden público, la capacidad prevista debe calcularse con un margen suficiente para absorber eventos similares en el futuro. Los registros de mortalidad extraordinaria, que la dirección conocía, pero que no habían sido publicados, para evitar perturbaciones al orden público. ¿Qué clase de mortalidad estaban ocultando? ¿Qué había pasado en los años precedentes a 1844 que era tan grave, tan numeroso en víctimas, que las autoridades decidieron no publicarlo? Para entender por qué esta pregunta es tan perturbadora, necesitamos entender cuál era el supuesto estado de la salud pública en Europa Occidental y Norteamérica durante las décadas de 1830, 40 y 50. La narrativa oficial es conocida. Había epidemias de cólera en 1832 y en 1848 que mataron a decenas de miles de personas en las grandes ciudades. Había tuberculosis, tifus, viruela, escarlatina. La mortalidad infantil era altísima, con tasas que hoy nos resultarían inadmisibles. En la Londres de mediados del siglo XIX, alrededor de la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 5 años. Esto explica en parte el tamaño de los cementerios, nos dicen los historiadores. La gente moría mucho más joven y en mayor proporción que hoy. Las familias eran numerosas. La esperanza de vida era corta. Todo eso es cierto. Pero no es suficiente. No alcanza para explicar los números. No alcanza para justificar la escala. Y hay algo más, algo que los historiadores convencionales suelen pasar por alto o mencionar de pasada sin detenerse en sus implicaciones. Hay una discrepancia sistemática, repetida en ciudad tras ciudad, en país tras país, entre los registros de población disponibles y la capacidad planificada de los cementerios. Una discrepancia que, si se toma en serio, sugiere algo radicalmente diferente de lo que nos han enseñado. Hay una figura que en los estudios de demografía histórica se denomina el exceso de capacidad funeraria, y que se calcula comparando la superficie total de los cementerios fundados en un periodo determinado con el número de muertes registradas en ese mismo periodo y en los años subsiguientes hasta que el cementerio se llena. En teoría, si la planificación urbana fuera racional y basada en datos reales, el exceso de capacidad debería ser moderado, digamos un 20 o 30% por encima de las necesidades proyectadas, para tener un margen de seguridad. Lo que encontramos en realidad es algo completamente diferente. El Greenwood Cemetery de Brooklyn, con sus 561 hectáreas, fue inaugurado en 1838.
Para 1900, 62 años después, contenía los restos de unos 150.000 individuos. En ese mismo periodo de 62 años, la ciudad de Brooklyn había pasado de 15.000 a más de 1 millón de habitantes, con tasas de mortalidad mucho más altas que las actuales. Y sin embargo, el cementerio no estaba lleno. Estaba muy lejos de estar lleno. Algo parecido sucede con Highgate en Londres. Diseñado para una capacidad enorme, tardó décadas en llenarse hasta el punto en de que se tuvo que cerrar a nuevos enterramientos en 1975. Y no por falta de espacio físico, sino por razones de gestión y financiación. El Père Lachaise de París, con sus 44 hectáreas en el corazón de una de las ciudades más densamente pobladas de Europa, siguió aceptando enterramientos durante más de 150 años desde su fundación. Si hubiera sido diseñado para la población de París en el siglo XIX, con tasas de mortalidad realistas, debería haber estado desbordado en cuestión de décadas. No lo estaba. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Hay un investigador francés, cuyo nombre, por razones que comprenderéis en un momento, prefiero no mencionar directamente en este punto de la narración, que en los años 90 del siglo XX dedicó más de una década a comparar sistemáticamente los registros de fundación de cementerios en Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania Occidental, Gran Bretaña y los estados del noreste de los Estados Unidos entre los años 1820 y 1880. Lo que encontró, documentado en un trabajo que circuló en forma de manuscrito fotocopiado entre un círculo reducido de académicos heterodoxos, antes de ser rechazado por todas las revistas a las que lo envió, es que la correlación entre el tamaño de los cementerios y la población registrada de las ciudades donde se construyeron es estadísticamente anomalous, usando su propia terminología. Anomalous en el sentido técnico. Los datos se desvían de la distribución esperada de una manera que no puede explicarse por el azar, por errores de medición, ni por variaciones normales en las políticas locales. La desviación es sistemática. Apunta en una dirección. Y esa dirección es que los cementerios son consistentemente más grandes de lo que cualquier proyección demográfica razonable habría justificado. No en un 20 o 30%, en un orden de magnitud diferente. Hablamos de 2, 3, en algunos casos 4 veces la capacidad que hubiera sido necesaria según los registros de población disponibles. Y la pregunta que se impone, la pregunta que ese investigador se hizo y que nadie quiso responder de manera satisfactoria es: ¿quién dio las instrucciones? ¿Quién decidió que había que construir tan grande? ¿Y por qué? Para responder a esto, o al menos para intentarlo, hay que adentrarse en la historia de cómo se tomaban esas decisiones en el siglo XIX, y aquí es donde la cosa se complica de una manera fascinante y un poco inquietante. Los grandes cementerios del siglo XIX no son proyectos improvisados. No son el resultado de que un alcalde un buen día decida comprar un terreno y plantar cruces. Son proyectos de una sofisticación urbanística y arquitectónica impresionante, diseñados por los mejores arquitectos paisajistas de la época, trazados con precisión de ingeniería, construidos con materiales de primera calidad, dotados de infraestructuras subterráneas de drenaje y gestión de aguas, con capillas, edificios administrativos, invernaderos, talleres, depósitos de carruajes, casas para los guardianes. Son pequeñas ciudades, y como toda ciudad, requieren una planificación que se hace años, a veces décadas, antes de que la primera piedra se ponga. El Père Lachaise fue diseñado bajo las instrucciones directas de Napoleón Bonaparte, que en 1804 decretó que todos los cementerios deberían estar fuera de los límites de las ciudades y deberían tener una superficie suficiente para los enterramientos futuros. Napoleón era muchas cosas, pero no era un hombre dado a los excesos sentimentales. Si ordenó esos tamaños, es porque alguien le proporcionó números. ¿De dónde venían esos números? Los diseñadores del Greenwood Cemetery de Brooklyn eran hombres serios y prácticos. El proyecto fue encargado a David Bates Douglas, un ingeniero militar graduado en West Point que había diseñado fortifications y puentes, no un soñador romántico con ilusiones megalómanas. Douglas hizo sus cálculos. Tenía que haberlos hecho. Un ingeniero militar que diseña para 200 hectáreas más de lo necesario sin una justificación sólida no dura mucho tiempo en su profesión.
Esos cálculos no han aparecido en los archivos que se conservan. El proyecto original, con sus justificaciones demográficas, si es que existieron en forma escrita, ha desaparecido. Lo que queda es el cementerio, con su escala inexplicable y el silencio de los archivos en torno a la pregunta más básica. ¿Para quiénes estaba diseñado? Hay que hacer aquí una pausa y mirar más de cerca algo que los historiadores del arte y la arquitectura mencionan, pero que raramente analizan en profundidad: la calidad arquitectónica de estos cementerios. Y cuando digo calidad, no lo digo en el sentido estético vago de que son bonitos o impresionantes. Lo digo en el sentido técnico. La sofisticación de las soluciones constructivas, la precisión del trabajo en piedra, la complejidad de las soluciones de drenaje, la durabilidad de los materiales. El cementerio de Staglieno, en Génova, tiene esculturas en mármol de Carrara de tal perfección técnica que durante décadas en el siglo XX se discutió seriamente entre historiadores del arte si algunas de ellas no habían sido producidas con ayuda de técnicas de reducción mecánica que supuestamente no estaban disponibles en la época de su creación. El mausoleo Oneto de Staglieno, creado por el escultor Onorato Toso a finales del siglo XIX, representa a la muerte con un realismo anatómico y una precisión en el drapeado de las telas de mármol que varios expertos han calificado como técnicamente inexplicable para las herramientas y los métodos de la época. El mármol está trabajado con una finura de detalle que en algunas partes alcanza traslucideces de apenas 2 o 3 milímetros de grosor, sin fisuras, sin roturas, con una uniformidad que implica o bien un control de herramienta imposible para los instrumentos manuales del siglo XIX, o bien algún otro método de trabajo que no está documentado. Esto no es especulación de aficionados. Está la literatura académica especializada, sepultada en notas al pie de páginas de tratados de historia del arte que poca gente lee. Las catacumbas del cementerio de Highgate, en Londres, son otro ejemplo perturbador. El tramo conocido como el Egyptian Avenue, una galería subterránea de acceso al Circle of Lebanon, está construido con bloques de piedra caliza tallada con una precisión que los ingenieros actuales que la han estudiado consideran extraordinaria para la tecnología disponible en 1839. Los bloques encajan sin mortero en las juntas verticales, solo con el peso de los superiores sellando la estructura, una técnica que en la construcción civil ordinaria del siglo XIX simplemente no se usaba, porque requiere un nivel de precisión de corte que solo se justifica económicamente en proyectos de una importancia muy superior a un cementerio de barrio. Y sin embargo ahí está, construido para los muertos, con una técnica que habría sido más apropiada para la construcción de una catedral o de un edificio gubernamental de primera categoría. ¿Por qué se usó esa técnica para un cementerio? ¿Quién pagó la diferencia de coste? ¿Y por qué el proyecto lo justificaba? Las preguntas sobre la financiación son en sí mismas una madeja extraordinariamente difícil de desenredar. La mayoría de los grandes cementerios del siglo XIX en el mundo anglosajón fueron fundados como empresas privadas por acciones, lo que en teoría debería significar que había inversores que esperaban un retorno económico razonable sobre su capital. La venta de parcelas y concesiones de enterramiento era el modelo de negocio. Ahora bien, para que ese modelo funcione necesitas que la gente compre las parcelas. Y para que la gente compre las parcelas necesitas muertos. En los primeros años del Greenwood Cemetery, la dirección estaba tan desesperada por atraer enterramientos que, según los registros históricos que sí se conservan, contrató a oradores para dar conferencias públicas sobre las virtudes del cementerio como lugar de paseo y recreo dominical. Instaló un carruaje de ida y vuelta desde el centro de Brooklyn para facilitar las visitas y llegó a organizar conciertos en sus avenidas. En otras palabras, no había suficientes muertos para llenar el cementerio al ritmo que los inversores necesitaban. Y sin embargo los inversores habían apostado su dinero por 561 hectáreas. ¿Qué sabían que nosotros no sabemos? Volvamos a los documentos de Lyon, porque hay otros elementos en esa caja de roble que merecen atención. Junto a los memorándums de la prefectura, había un conjunto de cartas privadas entre dos individuos cuyos nombres aparecen solo con iniciales, A y M, escritas entre 1845 y 1847. El tono de las cartas es el de dos funcionarios o profesionales que comparten información confidencial, probablemente médicos o administradores sanitarios, dada la terminología que usan. En varias de las cartas, A le escribe a M sobre lo que llama las cifras verdaderas de mortalidad en distintos departamentos franceses, y las cifras que menciona son consistentemente mayores, en algunos casos mucho mayores, que las que aparecen en los registros oficiales de la época para los mismos territorios y periodos.
En una carta de marzo de 1846, A escribe que en el departamento de Saône-et-Loire, la mortalidad real del año anterior había sido al menos 3 veces la cifra publicada, y que las instrucciones que hemos recibido no nos permiten corregir los registros, aunque queramos. Las instrucciones. Instrucciones que les prohibían corregir los registros de defunción. ¿De quién venían esas instrucciones? ¿Qué razón habría para falsificar hacia abajo, para minimizar, para disimular la cantidad de gente que estaba muriendo? Hay una respuesta oficial para esta pregunta, y es que los registros civiles en Francia y en la mayor parte de Europa eran imperfectos en esa época, que muchas muertes simplemente no se registraban porque ocurrían en zonas rurales, sin acceso a la burocracia municipal, que los registros eclesiásticos y civiles frecuentemente no coincidían, y que los investigadores posteriores han reconocido estas limitaciones y han ajustado las estimaciones demográficas en consecuencia. Todo eso es verdad, pero fíjate en el matiz que introduce la carta. No dice que los registros sean incompletos por descuido o por limitaciones logísticas. Dice que han recibido instrucciones que no les permiten corregirlos. Eso es deliberado. Eso es ocultamiento activo. Y eso cambia completamente la naturaleza del problema. ¿Cuándo empezaron a construirse en serie los grandes cementerios? La mayoría de los estudios sitúan la gran ola de fundaciones cementeriales en el periodo que va desde aproximadamente 1830 hasta 1860, con un pico notable en las décadas de los 40 y los 50. Y hay algo muy particular en ese periodo que los historiadores generalmente interpretan de una manera y que, cuando se mira desde el ángulo de los cementerios, adquiere un aspecto completamente diferente. Ese periodo coincide con lo que los historiadores climáticos llaman el final de la pequeña edad de hielo, una fase de enfriamiento global que había comenzado en el siglo XIV y que se prolongó, con variaciones, hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. El invierno de 1816, el llamado Año sin verano, fue uno de los episodios más dramáticos de ese periodo. La erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815 arrojó a la atmósfera tal cantidad de cenizas y gases sulfurosos que las temperaturas globales bajaron entre 0,5 y 1,5 grados centígrados durante meses. Las cosechas fracasaron en toda Europa y Norteamérica y murieron de hambre y enfermedad a cantidades de personas que los registros de la época no capturan adecuadamente. Suiza, uno de los países más meticulosos en sus registros administrativos, registró una tasa de mortalidad en 1816 y 1817 que duplicaba la de los años normales. En Irlanda, que aún no había vivido la gran hambruna de los años 40, la crisis de 1816 mató a entre 50.000 y 100.000 personas. En la India, el monzón falló. En China hubo inundaciones devastadoras. En el África subsahariana, la sequía destruyó culturas y cosechas durante varios años consecutivos. Pero lo del Tambora fue, en la escala de las catástrofes climáticas del siglo XIX, relativamente bien documentado. Lo que los historiadores climáticos han ido reconstruyendo en los últimos 30 años a partir de registros dendrocronológicos, análisis de hielo polar y registros de observatorios del siglo XIX, es que el periodo entre aproximadamente 1830 y 1860 estuvo marcado por una serie de anomalías climáticas de menor visibilidad mediática, pero de consecuencias potencialmente devastadoras sobre las poblaciones rurales y urbanas más vulnerables. Las cosechas fallaron de manera localizada pero frecuente. Los inviernos extremos en determinadas regiones causaron mortalidades que no aparecen en los registros como catástrofes específicas, sino diluidas como años de alta mortalidad en las estadísticas generales. Y sobre ese fondo de fragilidad climática y alimentaria, las epidemias de cólera de 1832 y de 1848 golpearon a poblaciones ya debilitadas con una ferocidad que los registros oficiales probablemente subestiman. El cólera de 1832 mató en París a 18.000 personas en el espacio de pocos meses, según los registros oficiales. Pero hay investigadores que han argumentado, comparando los registros de enterramiento en el Père Lachaise y los otros cementerios parisinos con los datos del registro civil, que la cifra real podría haber sido significativamente más alta. No de manera dramática, no del doble o el triple, pero sí con un margen de diferencia que explica por qué las autoridades necesitaban más espacio del que sus propios números justificaban. Hay otro aspecto de la cuestión cementerial del siglo XIX que casi nunca se discute en los análisis convencionales y que sin embargo es extraordinariamente revelador: la rapidez con que se construyeron.
El Greenwood Cemetery fue diseñado, aprobado, financiado y abierto al público en el espacio de apenas 2 años, entre 1836 y 1838. El Highgate Cemetery fue planeado y construido en poco más de un año. El Père Lachaise, cierto, tuvo una gestación más larga porque fue un proyecto gubernamental con todas las complejidades burocráticas que eso implica, pero la decisión de construirlo en la escala en que se construyó fue tomada con una rapidez que contrasta con la deliberación que normalmente caracteriza los grandes proyectos de infraestructura urbana. ¿Por qué la prisa? ¿Qué urgencia justificaba construir tan grande y tan rápido? La explicación estándar es que las ciudades estaban creciendo y los cementerios tradicionales dentro de los cascos urbanos estaban saturados y eran un problema de salud pública. Eso es verdad, pero no explica la escala. Un cementerio diseñado para aliviar la presión sobre los cementerios parroquiales saturados no necesita 560 hectáreas. Necesita, digamos, 20 o 30 hectáreas para empezar. Puede ampliarse después si hace falta. La decisión de ir directamente a la escala máxima, sin dejar opción a la ampliación gradual, sin construir en fases, sugiere que quien tomó esa decisión sabía o creía saber cuánta capacidad iba a necesitar. Y eso de nuevo nos lleva a la misma pregunta. ¿Qué datos tenían? ¿Qué proyecciones? ¿Y por qué esas proyecciones no están en los archivos? Hay un tema que en los círculos de historia alternativa, ese territorio vasto y frecuentemente pantanoso, donde conviven investigadores serios con buscadores de tesoros y constructores de teorías conspirativas de todo pelaje, ha ganado cierta notoriedad en los últimos años. La llamada hipótesis de la despoblación del siglo XIX. La formulación más extrema de esta hipótesis sostiene que en algún momento del siglo XIX, posiblemente en las décadas de los 30 o los 40, ocurrió una catástrofe de escala global, posiblemente relacionada con un fenómeno astronómico, una pandemia de una virulencia mucho mayor que las registradas, o algún otro evento de gran magnitud, que redujo drásticamente la población humana mundial y que fue sistemáticamente ocultado por las autoridades de la época. Según esta versión, las ciudades que hoy conocemos como fundadas o refundadas en el siglo XIX no fueron construidas sobre campo abierto, sino sobre los restos de poblaciones anteriores mucho más numerosas que fueron diezmadas. Y los grandes cementerios del siglo XIX no son proyectos para el futuro, sino intentos desesperados de dar sepultura a los muertos de un pasado reciente que no se quería o no se podía reconocer oficialmente. Dicho así, suena extravagante. Y en su versión más radical, probablemente lo es. Pero hay algo en el núcleo de esa hipótesis que no se puede despachar tan fácilmente, porque los datos que cita, aunque interpretados de manera sesgada y a veces fraudulenta por los proponentes más extremos, son reales. Los cementerios sí son más grandes de lo que deberían ser. Los registros sí presentan anomalías. Las memorias institucionales sí tienen huecos. Y hay algo más, algo que los proponentes de la hipótesis citan con frecuencia y que merece consideración aunque sea para descartarla. La presencia en muchos de los grandes cementerios del siglo XIX de tumbas sin nombre, de enterramientos masivos sin marcas individuales, de secciones enteras sin inscripciones. En el Père Lachaise hay zonas, especialmente en el sector más antiguo, donde la densidad de enterramiento supera con mucho lo que los registros de inhumación conservados pueden explicar. En Highgate y las catacumbas del tramo más antiguo hay nichos vacíos en una proporción que no cuadra con los registros de uso que se conservan desde la apertura. En el cementerio de Staglieno hay galerías enteras que nunca fueron concedidas en las escrituras de propiedad conservadas, pero que presentan señales inequívocas de uso. Desgaste en el pavimento, hollín en las paredes de los nichos, herrajes de puertas gastados por el uso frecuente. ¿Quién usaba esas galerías? ¿Cuándo? ¿Para qué? No quiero que se malentienda el tono de lo que estamos haciendo aquí. No estoy afirmando que hubo una conspiración global del siglo XIX para ocultar una catástrofe poblacional. Lo que estoy diciendo es que los datos son suficientemente anómalos como para merecer una investigación seria, y que esa investigación no se ha hecho con la rigurosidad necesaria, porque la pregunta misma incomoda a demasiadas personas con intereses en mantener la narrativa histórica convencional intacta. La historia del siglo XIX es el periodo en que se forma la identidad nacional de la mayoría de los estados modernos. Es el periodo en que se escriben los grandes relatos nacionales, los que luego se convierten en historia oficial y se enseñan en las escuelas durante generaciones. Poner en duda la demografía de ese periodo no es solo una cuestión académica.
Es tocar algo que está en la base de cómo las naciones modernas se entienden a sí mismas. Y eso crea resistencias que van mucho más allá de lo que cualquier evidencia empírica puede superar. Hay, sin embargo, investigadores académicos serios trabajando dentro del sistema que han llegado a conclusiones que, sin llegar a las tesis más extremas de la historia alternativa, sí plantean preguntas incómodas sobre lo que realmente ocurrió con la población de Europa y Norteamérica en la primera mitad del siglo XIX. El historiador demográfico Simon Streeter, en sus trabajos sobre la salud y la mortalidad de la Gran Bretaña industrializada, ha documentado que las tasas de mortalidad de las ciudades industriales inglesas entre 1820 y 1850 eran tan altas que en algunas de ellas la esperanza de vida al nacer cayó por debajo de los 30 años. 30 años. En Manchester, en Liverpool, en Birmingham, en las ciudades textiles del norte de Inglaterra, la gente nacía y moría en una generación, a veces literalmente en el sentido de que los trabajadores de las fábricas llegaban a las ciudades a los 10 o 12 años y estaban muertos para los 35 o 40. Las tasas de mortalidad infantil en esas ciudades eran superiores al 70%. 7 de cada 10 niños no llegaban a la edad adulta. Eso es una cifra de una brutalidad que resulta casi inconcebible desde nuestra perspectiva actual y que tiene implicaciones demográficas enormes que las historias populares del siglo XIX raramente reflejan con la crudeza que merecen. Pero incluso tomando en cuenta esa mortalidad extraordinaria de las ciudades industriales, los números siguen sin cuadrar del todo. Porque las ciudades industriales crecían. Manchester, que en 1801 tenía 75.000 habitantes, para 1850 tenía más de 300.000. Liverpool, que en 1801 tenía 82.000, para 1850 tenía más de 350.000. Ese crecimiento se explica por la migración masiva desde el campo, por el constante aflujo de personas que venían a trabajar en las fábricas. Lo que eso significa, demográficamente, es que para mantener ese crecimiento a pesar de tasas de mortalidad tan devastadoras, tenía que haber una reserva de población rural de una magnitud enorme que seguía alimentando el flujo de emigrantes hacia las ciudades. Y esa reserva de población rural, a su vez, implica una densidad poblacional en el campo que los registros de la época no siempre reflejan adecuadamente. Las zonas rurales del norte de Inglaterra, del país de Gales, de Escocia, de Irlanda, de la Francia rural, de la Alemania del interior, estaban más pobladas de lo que los censos de la época documentan, porque los censos de la época eran instrumentos imperfectos que dependían de la cooperación de las autoridades locales y de la capacidad de los individuos para ser contados, y muchos no lo eran. Y aquí llegamos a un punto que me parece especialmente fascinante y que conecta la pregunta sobre los cementerios con algo mucho más amplio sobre la naturaleza de nuestra comprensión del pasado. Los grandes cementerios del siglo XIX no se construyeron solo para enterrar a los muertos. Desde el principio, desde el diseño mismo del Père Lachaise, había una intención explícita de monumentalizar a ciertos muertos, de crear jerarquías dentro de la muerte que reflejaran las jerarquías de los vivos, de hacer de los cementerios lugares de memoria colectiva donde las clases burguesas en ascenso pudieran demostrar su identidad y su permanencia. Las tumbas más elaboradas, los mausoleos más costosos, los epitafios más elaborados no eran simplemente expresiones privadas de duelo. Eran declaraciones públicas. Eran propaganda, en el sentido más literal de la palabra. Propaganda de permanencia. Propaganda de que las familias que construían esas tumbas tenían un pasado y tendrían un futuro, que habían llegado para quedarse. Y esto contrasta de manera muy reveladora con la relativa invisibilidad de los enterramientos más modestos, los de los trabajadores, los de los pobres, los de quienes no podían pagar concesiones perpetuas y cuyos restos eran removidos cuando la concesión temporal expiraba para hacer espacio a nuevos enterramientos. Esa circulación de restos, esa movilidad de los muertos pobres frente a la permanencia de los ricos, crea una asimetría en los registros que hace casi imposible calcular el número real de personas que fueron enterradas en un cementerio dado a lo largo del tiempo. En el Père Lachaise, por ejemplo, los registros administrativos conservados indican que entre 1804 y 1970 el cementerio recibió en torno a 300.000 inhumaciones permanentes. Pero las concesiones temporales, que se renovaban por periodos de 5, 10 o 20 años y que no siempre fueron bien documentadas en los primeros decenios de funcionamiento del cementerio, podrían haber implicado el uso del mismo espacio físico para múltiples generaciones de enterramientos. Los arqueólogos que han intervenido en diversas partes del Père Lachaise para trabajos de infraestructura han encontrado consistentemente más huesos de los que los registros escritos pueden explicar.
No de manera dramática, no con un factor de multiplicación de 5 o 10, pero sí con un exceso sistemático que sugiere que la realidad del uso del espacio fue más intensa que lo que la documentación oficial refleja. Y ese exceso sistemático es precisamente el tipo de dato que, si se multiplica por todos los grandes cementerios del período en todos los países, podría indicar una discrepancia significativa entre la población real de la época y la población que registra la historia oficial. Existe un tipo de evidencia que los defensores de la hipótesis de la despoblación suelen ignorar porque no encaja en su narrativa, pero que paradójicamente es una de las más interesantes para entender qué estaba pasando realmente. Es la evidencia arquitectónica de las propias ciudades del siglo XIX. Si hubo una catástrofe de escala global en las décadas de los 30 o los 40 que diezmó la población, esperaríamos encontrar en las ciudades de la época signos de abandono, de espacios vacíos, de edificios construidos para una ocupación que nunca llegó. Y en efecto, hay algo en la morfología de ciertas ciudades europeas del siglo XIX que llama la atención a quien la mira con ojos analíticos. Hay barrios enteros de las ciudades industriales inglesas donde las tipologías de vivienda de mediados del siglo XIX, las llamadas back-to-back terrace, esas hileras de casas adosadas construidas espalda contra espalda para maximizar la densidad, presentan una uniformidad de escala y una rapidez de ejecución que implican una planificación centralizada y una urgencia que va más allá de la simple respuesta al crecimiento urbano. En algunos casos, calles enteras de esas viviendas fueron construidas en el espacio de meses, con una estandarización de componentes que es más propia de la producción industrial en serie que de la construcción artesanal de la época. ¿Para quién se construían con tanta prisa? ¿De dónde venía toda esa gente que las iba a ocupar? Y si venía del campo, ¿qué estaba pasando en el campo que hacía que tanta gente decidiera marcharse al mismo tiempo? Las grandes hambrunas del periodo dan una respuesta parcial. La Gran Hambruna Irlandesa de 1845 a 1852 es el ejemplo más documentado y más dramático. 1 millón de personas muertas, otro millón emigrado en el periodo más agudo de la crisis, con una reducción de la población de Irlanda de 8 millones a 6 millones y medio en menos de una década. Esos muertos están relativamente bien documentados porque la hambruna irlandesa fue un evento de alta visibilidad política, con debate parlamentario en Londres y cobertura en la prensa de la época. Pero hubo otras hambrunas en Europa y en el mundo que recibieron mucha menos atención. La crisis agrícola de 1846 y 1847 afectó a toda Europa occidental, desencadenada por una plaga de la patata que en Irlanda alcanzó proporciones catastróficas, pero que en menor escala devastó también las cosechas en Bélgica, en los Países Bajos, en Francia, en el norte de Alemania. Las muertes resultantes en esos países están registradas, pero de manera fragmentada y sin la cohesión narrativa que tiene la historia irlandesa. Son números desperdigados en estadísticas locales, en registros parroquiales, en memorias de autoridades municipales, sin un relato unificado que les dé visibilidad y que haga posible comprender su escala real. Y luego está la cuestión de las epidemias. El siglo XIX vio 4 grandes pandemias de cólera en Europa y Norteamérica: 1832, 1848, 1854 y 1866. La mortalidad oficial de estas pandemias, sumada, asciende a varios millones de personas en total. Pero hay un problema con esos números. Las tasas de mortalidad oficiales para el cólera del siglo XIX varían de manera extraordinariamente amplia de una ciudad a otra y de un país a otro, de una manera que no puede explicarse completamente por diferencias reales en la virulencia o en las condiciones sanitarias. En algunos casos, ciudades vecinas con condiciones de vida similares presentan diferencias en su mortalidad por cólera de un factor de 2 o 3. Esas diferencias pueden deberse a diferencias reales en los sistemas de agua, en la densidad de población, en la capacidad de los hospitales. Pero también pueden deberse a diferencias en cómo se registraban y reportaban las muertes. Y si las muertes por cólera estaban siendo subestimadas de manera sistemática en algunos lugares, la pregunta es ¿por qué? ¿Y quién tenía interés en subestimarlas? Volvamos una vez más a los documentos de Lyon, porque hay en esa caja de roble un elemento que no he mencionado todavía, y que es quizá el más perturbador de todos. Entre los planos plegados que acompañaban los memorándums y las cartas había un mapa de la región de Lyon y sus alrededores, dibujado a mano con tinta sepia sobre papel de vitela, que los investigadores que lo examinaron dataron por el tipo de papel y las tintas en torno a mediados del siglo XIX. El mapa mostraba la ciudad de Lyon
y los municipios circundantes en un radio de unos 40 kilómetros, con los ríos, los caminos, las líneas de ferrocarril ya trazadas en ese periodo. Pero además del mapa topográfico ordinario, había sobre él una superposición de marcas en rojo, una especie de código que nadie ha conseguido descifrar completamente todavía. Las marcas en rojo señalaban ciertos puntos del territorio con símbolos que se repetían: cruces, círculos, cuadrados, pequeños números escritos en una caligrafía diferente a la del mapa base. Algunos de esos puntos coincidían con cementerios conocidos, otros coincidían con iglesias, pero muchos otros puntos marcados en rojo no coincidían con ningún elemento conocido del territorio, ni con ningún edificio ni institución registrada en los archivos históricos de la región. Simplemente señalaban campos, terrenos agrícolas, bosques, parcelas sin nombre ni historia conocida. Y junto a algunos de esos puntos, escrito en esa segunda caligrafía más pequeña, había números. Números que los investigadores interpretaron como cantidades, aunque no queda claro con certeza de qué. Algunos de esos números son muy grandes. En un punto al noreste de Lyon, en un área que hoy es un polígono industrial, el número anotado es 47.000. No 47. No 4.000. 47.000. ¿47.000 qué? No lo sabemos. Nadie lo sabe todavía. La investigación sobre el mapa está en curso. Los restauradores del Archivo Municipal de Lyon han completado la digitalización y están en proceso de compartirlo con un equipo de especialistas en cartografía histórica del siglo XIX, que van a intentar correlacionar los puntos marcados con los catastros históricos de la región, para determinar si los terrenos señalados tienen alguna característica común, geológica, topográfica o de otro tipo, que explique su presencia en el mapa. Es un trabajo largo y técnicamente complejo, y los resultados preliminares, si es que llegan a hacerse públicos, no se esperan antes de varios años. Pero el mapa existe. Los números existen. Y la pregunta que plantean no tiene todavía una respuesta satisfactoria. Hay algo en la naturaleza de los cementerios del siglo XIX que va más allá de la simple cuestión demográfica, más allá de la pregunta sobre cuánta gente murió y dónde fue enterrada. Los grandes cementerios de ese periodo son también monumentos a una forma particular de entender la relación entre los vivos y los muertos. Una forma que en muchos aspectos se parece más a la de culturas muy antiguas que la del mundo moderno. En muchas tradiciones antiguas, los muertos no estaban fuera de la ciudad, sino dentro de ella, en contacto directo con los vivos, accesibles para la consulta, para la oración, para el recuerdo cotidiano. La gran reforma cementerial del siglo XIX, que expulsó a los muertos fuera de los límites urbanos bajo el pretexto de las miasmas y la salud pública, creó por primera vez en la historia occidental una separación radical y permanente entre el espacio de los vivos y el espacio de los muertos. Y esa separación requería una infraestructura. Requería esos enormes terrenos fuera de la ciudad, accesibles pero separados, diseñados para recibir no solo a los muertos recientes, sino a todos los muertos futuros de una sociedad que estaba creciendo y que necesitaba un lugar donde guardar su memoria. Pero hay una paradoja en esa reforma que raramente se señala. Si el objetivo era resolver el problema de los cementerios saturados en el interior de las ciudades, si la motivación era puramente sanitaria e higienista, ¿por qué los nuevos cementerios se diseñaron con tal elaboración artística, con tal inversión arquitectónica, con tal atención al detalle ornamental? Los argumentos higienistas justificaban la expulsión de los cementerios fuera de la ciudad. No justificaban construir palacios para los muertos. No justificaban galerías con techos abovedados de mármol, esculturas de una calidad digna de los mejores museos, avenidas arboladas de cipreses y cedros, lagos artificiales y grutas pintorescas. Eso no es higiene. Eso es algo más. Eso es una declaración de permanencia, de importancia, de centralidad de la muerte en la vida cultural de esas sociedades. Y eso, en contraste con la represión y el ocultamiento de las cifras reales de mortalidad que sugieren los documentos de Lyon, crea una contradicción muy interesante. Por un lado, las autoridades del siglo XIX parecen haber estado ocultando la magnitud real de la muerte en sus sociedades. Por el otro, construyeron para esa muerte unos monumentos de una magnificencia sin precedentes en la historia moderna. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Tal vez la respuesta esté en entender que lo que se estaba ocultando no era la muerte en general, sino la muerte de cierto tipo, en ciertas circunstancias, de cierta clase de personas. Las muertes de los trabajadores de las fábricas, de los emigrantes rurales,
de los pobres de los barrios insalubres. Esas muertes se ocultaban o se subestimaban porque reconocerlas en su magnitud real habría implicado reconocer la responsabilidad de las élites industriales y políticas en su causa. Pero las muertes de la burguesía, de las familias establecidas, de quienes tenían nombres y propiedades y conexiones sociales, esas muertes se monumentalizaban porque eran las que importaban dentro del orden social de la época. Los cementerios eran grandes porque necesitaban espacio para todos. Eran lujosos porque los que pagaban el lujo solo pensaban en los suyos. Y entre esas dos necesidades, la de espacio para todos y la de lujo para pocos, hay un espacio de silencio, de invisibilidad, de muerte sin registro y sin piedra, que es donde reside el verdadero misterio. Pero incluso esa explicación, que es razonablemente convincente dentro de los parámetros de la historiografía convencional, no resuelve completamente el problema de la escala. Porque las élites del siglo XIX, por muy muertas que estuvieran muriendo, no eran suficientes para llenar 560 hectáreas en Brooklyn. No eran suficientes para justificar las 180 hectáreas del Allegheny Cemetery en Pittsburgh. No eran suficientes para llenar las avenidas y los terrenos de todos los grandes cementerios fundados en ese periodo en todo el mundo occidental. Para eso se necesitaba a los pobres. Y a los pobres, si los registros son incompletos, si las concesiones temporales no se documentaron bien, si los enterramientos masivos en zonas no concesionadas dejaron poca huella en los archivos, no los vemos. Están ahí, debajo de la tierra, pero sus nombres no están en los registros. Sus muertes no están en las estadísticas. Y esa ausencia, esa invisibilidad, es la prueba más contundente de que algo en la historia que nos han contado no está completo. En los últimos años, la arqueología forense ha desarrollado técnicas que permiten estimar con mucha mayor precisión que antes el número de individuos enterrados en un área determinada, combinando análisis de suelos, imágenes de georradar y métodos estadísticos de muestreo. Algunos de estos métodos se han aplicado de manera experimental en secciones de cementerios históricos del siglo XIX, y los resultados preliminares, que todavía no están publicados de manera sistemática porque los proyectos siguen en curso, apuntan consistentemente en la misma dirección. Hay más personas enterradas de las que los registros documentan. No 10 veces más, no 100 veces más, pero sí con márgenes que en algunos casos alcanzan el 30, el 40, incluso el 50% por encima de lo que el registro histórico predice. Y si esos porcentajes se sostienen en estudios más amplios, las implicaciones para nuestra comprensión de la demografía del siglo XIX son muy significativas. No van a reescribir la historia entera, pero sí van a obligar a reconocer que la población real de ese periodo, especialmente la población más vulnerable, la que moría en las fábricas y los barrios insalubres y en las hambrunas y las epidemias, era mayor de lo que sabemos. Y si esa población era mayor, su desaparición, su reducción a lo largo del siglo XIX por causas que los registros no capturan completamente, representa una pérdida humana de una escala que todavía no hemos asimilado correctamente. Hubo un momento, durante la redacción de este relato, en que me detuve a pensar en lo que significa construir un cementerio. No en el sentido abstracto de la planificación urbana o de la gestión de la salud pública, sino en el sentido humano más básico. Alguien, en algún momento del año 1838, estuvo de pie en un campo vacío al sur de Brooklyn, mirando 500 hectáreas de colinas y arboledas, y pensó: aquí vamos a enterrar a nuestros muertos. No a los muertos de esta generación, a los muertos de las generaciones que vendrán. Esa persona tenía una visión de futuro que implicaba una cantidad de muerte que no podemos calcular bien porque no tenemos los datos que ella tenía. Y esa visión, esa capacidad de anticipar a esa escala, me resulta al mismo tiempo admirable e inquietante. Admirable porque refleja una responsabilidad hacia el futuro que las sociedades modernas a veces olvidan. Inquietante porque sugiere que quien construyó esos cementerios sabía algo sobre la fragilidad de la vida en el siglo XIX que nosotros hemos perdido de vista. La historia es siempre la historia de los que sobreviven para contarla. Los muertos no hablan. Los cementerios, que son sus ciudades, tampoco hablan en el idioma que usamos para escribir los libros de texto. Hablan en piedra, en hierro forjado, en mármol trabajado por manos anónimas, en el peso del silencio de las avenidas de árboles centenarios que crecen sobre las tumbas de gente que ya nadie recuerda.
Y ese silencio, si aprendes a escucharlo, dice cosas que los archivos no dicen. Dice que hubo más gente. Que murió más gente. Que el siglo XIX, ese siglo de progreso y de revolución industrial y de expansión imperial y de nacimiento de los estados modernos, fue también un siglo de una mortalidad y de una pérdida humana de una escala que hemos decidido, consciente o inconscientemente, no mirar de frente. La caja de roble de Lyon sigue abierta. Los investigadores siguen trabajando. El mapa con los números en rojo todavía no ha revelado todos sus secretos. Y en algún lugar debajo del polígono industrial, al noreste de Lyon, en un terreno sin nombre ni historia conocida, hay 47.000 de algo que alguien, en algún momento del siglo XIX, consideró suficientemente importante como para anotar en un mapa que luego selló en una caja que ordenó no abrir. No sabemos qué son esos 47.000. Todavía no lo sabemos. Pero la pregunta, esa pregunta incómoda que empezó con los cementerios demasiado grandes y los registros que no cuadran y los memorándums sobre cifras que no se podían publicar, esa pregunta está ahí. Y ya no se puede volver a guardar en una caja y sellar con herrajes de latón. Ya nadie va a poder escribir en la etiqueta, no abrir,